Dios es fiel. Todo el tiempo Dios es fiel. Aleluya. Hoy quiero compartir y quiero ir rápido porque creo que va a venir más frío, dijeron el programa. Y quiero compartir una palabra que me ha conmovido, me ha estado cargando las pilas, podría decirlo, toda la semana. Y Dios siempre aparece en los momentos en que uno pareciera que está como a la orilla del camino, como abandonado, ¿verdad? En esos momentos cuando vos estás allí, Dios aparece. No se asuste, no he estado tirado a la orilla de ningún camino. Pero sí mi alma estaba deseosa de una palabra viva y eficaz. Y me preguntaba personalmente por qué el Señor nos estaba exhortando tanto. Veo que vamos a ser prácticos y sinceros, el pueblo que se congrega aquí. Sabe que en las últimas reuniones Dios nos ha estado exhortando sin tratarnos mal ni decirnos nada, nos está diciendo que... De hecho, el domingo pasado nos dijo que nos cambiemos el traje. Yo fui a mi placar y no tenía ni uno, así que no lo cambié. Pero el Señor nos ha estado exhortando, nos ha estado como un Padre bueno guiando, nos ha estado hablando. Y es bueno que Dios nos exhorte y nos direccione, pero yo estaba necesitando una palabra de parte de Dios que volviera a encender mi fe. Y hoy quiero compartir una palabra y oro a Dios para que esta palabra encienda su fe, en el nombre de Jesús. Si tengo que poner un título en esta palabra, es Jesús es vida. Yo quiero hablar de la vida que es Jesús. Y cuando leí esta palabra, porque esta palabra, el corazón de esta palabra comenzó el día domingo, cuando estaba terminando la reunión. Y cuando ya estaba combinando la reunión, Jesús me mostró a algunas personas que conozco hace tiempo, pero que hace mucho que no veo. Y Jesús, y el Señor, me dijo, vuelve a decir que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando siento esta palabra de parte de Dios, inmediatamente surge el predicador, el viejo evangélico, que te dice al oído, pero esta palabra ya la conoces. Esto ya es muy conocido, esto todos lo saben. De hecho, en una época yo me recuerdo que antes solía estar en los autos, sobre todo creo que los católicos lo ponían, yo soy el camino, decía la verdad y la vida, y ponían la figurita de Jesús. Me parece haberlo visto de niño mucho en los autos, a esto como una calcomanía. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto hace que las sepamos, y las cosas que sabemos de memoria, practicamos poco. Las cosas que sabemos de memoria, practicamos poco. Porque cuando usted algo ya lo sabe de memoria, ya lo da por sabido y por hecho. Yo ya lo sé. ¿Ama a Jesús, hermano Sergio? Sí, me va a decir. Ya lo sabe. No me responde pensando. Mas si se detuviera y pensara, yo tendría más certeza de su respuesta. ¿Por qué? Porque pensó. Dijo, préstame 1000. Y ya lo va a pensar. Entonces sabe que si te los preste es porque los tiene. Si no, no te, ¿me entiendes? Entonces digo, haciendo simplemente un análisis rápido, así vago y sonso. Las cosas que a veces sabemos de memoria, practicamos poco. Entonces cuando Dios me da esta palabra, inmediatamente entendí que había un secreto en ella. Y quiero compartirlo en esta mañana. Y quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 14. Y vamos a comenzar. Jesús en esta parte de San Juan, de este evangelio relatado por San Juan, Jesús ya comienza a decirles a sus discípulos lo que iba a acontecer. Jesús les está diciendo que Él
Él va a ser entregado y va a ser crucificado y les empieza a decir todas estas cosas. De hecho, es cuando Él le dice a Pedro que lo iba a negar, porque Jesús ya le estaba diciendo lo que Él iba a padecer por causa de ellos. Entonces, en esta conversación, imagínese esto. Yo esta mañana mientras leía y releía esta palabra, me imaginaba quizás producto de haberlo visto en alguna película, ¿vio? Que en las películas usted ve cuando las películas de Jesús, y me lo imaginaba a Jesús en algún lugar así como al aire libre, hablando con sus discípulos, rodeado, ¿vio? Rodeado. Y creo que en ese momento no solo estaban sus discípulos, los 12, sino había más. Era el grupo que estaba con Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aconteció la negación de Pedro, cuando Pedro le niega, también dice que había otras mujeres que estaban allí, que eran del grupo que estaba con Jesús, que algunos le identificaron y dijeron, esos también son. Y quiero que entendamos esto, Jesús estaba rodeado por eso que iba a ser la iglesia. Estaba rodeado por sus apóstoles, pero también por aquellos que andaban con él. Entonces me lo imagino a Jesús hablándoles a estos en la intimidad, revelándole los secretos del Padre. Y en esas circunstancias Jesús le está diciendo varias cosas. Entonces vamos a leer a partir del 4 y en adelante. Y Jesús le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mire, por eso le dije que lo que se sabe de memoria a veces se practica poco. Jesús daba por entendido que sus discípulos sabían a dónde él iba y sabían cuál era el camino. Pues había pasado mucho tiempo con ellos. De hecho, si estaban ahí, eran como ustedes hoy en una iglesia. Usted no está aquí en una iglesia porque vino, no sé, a ver el partido de un equipo de fútbol. O vino a ver una película. O escuchar una banda de música, no una banda de ladradores. Usted está aquí porque algo busca de Dios. Usted está aquí porque sabe que o que está Jesús o que está Dios, pero algo relacionado a Dios es. Usted ve el cartel en la puerta y dice, es una iglesia, y si entró allí es porque sabe que algo de Dios hay. Bueno, la misma situación era para los discípulos. Estaban con él porque sabían que había algo de Dios. Lo sabían de memoria, teóricamente. Mire. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás. Y este Tomás puede poner allí su nombre si quiere, porque es simplemente uno como nosotros. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Entiende? O sea, dígame si esa no es su lógica. No sabemos a dónde va. Te hemos seguido 3 años. Te hemos visto hacer un montón de cosas. La ley y los escribas dicen que iba a venir un Mesías y suponemos que ese Mesías iba a sentar en el trono de David. Imagine todo esto. Ellos imaginaban que Jesús iba a venir e iba a ir a Jerusalén, e iba a ir a Jerusalén y iba a sentarse en el templo e iba a ser entronado como rey. E iba a ser el Mesías. Y en ese momento, por la circunstancia histórica que ellos estaban viviendo, que era la opresión de un imperio mundano, romano, evidentemente los iba a tener que derrotar. Entonces iban a dejar de pagar impuestos los romanos, iban a dejar de ser esclavos de ellos. ¿Se imagina esa situación? Esto es lo que iba a acontecer. Ahora, nosotros leemos la Escritura desde una posición histórica y de una realidad diferente. Y Jesús hoy quiere ser vida en cada uno de nosotros, pero nosotros esperamos que esa vida sea como nosotros suponemos que se manifiesta en nuestra sociedad o en nuestras vidas actuales. Creo que cuando leí esto me sentí tan identificado con este Tomás. Creo que si lo tuviera Jesús al frente, le diría, Jesús, estoy cansado de seguirte, ¿a dónde va a ir? ¿Cuándo me va a tirar un milagro? Y Jesús
les comienza a decir verdades. Y aquí comienza el relato de Jesús que oro al Padre para que sea revelado a nuestras mentes y a nuestros corazones y alcancemos esas riquezas en gloria que esta bendita palabra dice. Y alcancemos esos milagros y ese cotidiano andar con la vida al lado nuestro, dentro nuestro, alrededor nuestro. Oro en el nombre de Jesús para que esto acontezca en nuestros corazones. Amén. Y el versículo 6 comienza a hablar Jesús. Y dice, Jesús le dijo, primera verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí, por eso dije que este discípulo, Tomás, que a veces los que conocemos la Escritura lo tomamos como el incrédulo y se ha predicado hasta el pobre Tomás como el incrédulo, no era el único, porque acá dice el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, haceme ver algo y suficiente, no te pido más nada. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe? Este debe ser el secreto o el ABS. El ABC. El ABC de los autos. El ABC del Evangelio. Porque acá Jesús le está diciendo a sus discípulos, pero, ¿sabe? Cuando Jesús les está hablando, uno lo lee y se piensa que Jesús todo solemne. Volvamos a esa imagen. Si pudiéramos cerrar los ojos, abriríamos la pantalla grande de la imaginación y en una película en nuestras vidas podríamos ver esto que le dije al principio. Un Jesús hablándole a sus discípulos. No tenían la comodidad que tenemos hoy. No estaban las dos pantallas y el chino encendido porque no tengan frío. No sé si hacía frío o hacía calor, pero estaban en la simpleza, ¿no? De un lugar reunidos. Quizás una casa, quizás un patio, quizás el Monte de los Olivos. Un lugar. ¿Saben por qué iba al Monte de los Olivos? ¿Alguien conoce un olivo? ¿El árbol de los olivos lo conocen? ¿Sabe cuál es una de las características? Su sombra es muy tupida. Sus hojas no pasa el sol. No, prácticamente abajo de un olivo no pasa el sol. Usted está bajo un olivo y está bien protegido. Entonces quizás estaban en esa situación. Y Jesús no le estaba diciendo, ay, ustedes, no era un pastor tan elocuente, bien vestido, con un traje nuevo, como dice la pastora. Predicándoles y diciéndoles, créanme lo que les estoy diciendo, hermanos queridos. No. Es un hombre simple que ha pasado tiempo con ellos y que no le está diciendo creedme como lo dice acá, que parece tan solemne. Esta es una traducción a un castellano que cuando se tradujo la Biblia era el idioma de los españoles, de los latinos. Por eso tenemos esa traducción y podemos otra traducción y más o menos parecido. Pero Jesús le está diciendo, créame hermano. ¿Qué les pasa que no me creen? Y vio que menciona las obras, no se le dice, miren mis obras, y si no me creen a mí, crean por las obras. No se han dado cuenta que he levantado muertos, he sanado paralíticos, he dado vista a los ciegos. ¿Creen que alguien puede hacer eso si no está Dios con él? Eso es lo que le está diciendo Jesús
a sus discípulos, a los que lo habían visto. ¿Entiende lo que digo? Se lo está diciendo a los que estuvieron con él, a los que lo vieron, a los que lo seguían. Se lo está diciendo a María Magdalena, se lo está diciendo a Lázaro que había resucitado. Se lo está diciendo a los discípulos. Este Felipe era de los que él envió tiempo atrás a predicar y volvían maravillados. Decían, Señor, nos maravillamos que aún los demonios se nos sujetan. O sea, habían palpado, como se dice en criollo crudo, habían mamado la gloria de Dios. Y estaban dudando. Y estaban allí diciendo, pero ¿será? Y le dice, pero mira, vamos a hacer una cosa, Jesús, para que ya no dé más discurso y no nos llene de palabras complicadas. Móstranos al Padre y ya está. ¿Nunca no se identifica con usted en alguna ocasión? Bueno, si Dios hace esto conmigo, ya está. Y a veces hasta ponemos condiciones a Dios. Porque Felipe le está poniendo una condición a Dios, a Jesús. Le está diciendo, Jesús, si vos me mostrás al Padre, o sea, imagínese esto si Jesús hubiera accedido. En ese momento se tendría que haber llenado el lugar de luz, tendría que haber descendido Dios en su trono. Y si la palabra se cumple tal cual lo dice, todos quedan fritos. Todos quedan muertos, porque la Biblia dice que nadie verá la gloria de Dios y vivirá. Entonces, este Felipe que estaba tan elocuentemente interpelando a Jesús en lo que él le estaba diciendo, quizás con un buen sentimiento, porque quizás estaban tratando de retener a Jesús, de reconvenirle la decisión, no vayas a la cruz. Pará, ¿dónde te vas a ir? No te vamos a ver más. Es una situación, a ver, no la vamos a juzgar del lado de la falta de fe, la vamos a juzgar del lado del buen sentimiento. Mi esposa recién cuando ministraba, yo entendí bien claro lo que el Espíritu Santo decía. El único que puede condenar tu vida eres tú mismo. ¿Por qué? Porque sos vos el que tiene la decisión de seguir a Jesús o de seguir en el infierno. Pero el infierno sabe que vos tenés la decisión, entonces más de una vez te hace sentir que no tenés solución. Entonces, este hombre le está diciendo, mira, vos hagamos una cosa, me mostrás el Padre y no discutimos más. Pero yo quiero que te quedes con nosotros, Jesús. Yo no quiero que te vayas a la cruz. Quiero que te quedes acá. Entonces, mostrarnos al Padre y entonces ya creemos que te vas al Padre. Es como decirle, quizás, viéndolo de otro ángulo, Felipe diciéndole, mira, si vos nos mostrás el Padre y el trono del Padre y sabemos que vos vas a estar en el trono del Padre y lo vemos, entonces te dejamos ir. Pero si no, quédate con nosotros. Pero Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y cuando yo leí esto, dije, claro, las obras que Jesús hace, sí, todo, ¿cierto? Sabemos, Jesús sana en el nombre de Jesús. Pero no me di cuenta que aquí Él estaba diciendo a Felipe, y le estaba diciendo a los discípulos, porque estaban todos allí. Le estaba diciendo lo que viene después. Ustedes tienen que saber que los que están conmigo hacen estas cosas o se olvidan. Digo, esto no lo dice la Biblia, lo agrego yo, solo por imaginar. O se olvidan que hace un año los mandé a las aldeas que vayan de dos en dos y que prediquen y que hagan esto y esto y esto. Y ustedes volvieron de allí maravillados porque vieron la mano de Dios. Y vieron cómo Dios se manifestó. ¿Y para qué hizo Dios todo esto? Para mostrar su gloria y salvar a muchos. ¿Y para qué hace Dios todo esto? Y les dice Jesús, ustedes harán mayores cosas.
¿Y saben por qué se lo dice? Porque no se lo está diciendo solo a los discípulos. Se lo está diciendo en los discípulos a la iglesia que había de venir. Y eso somos nosotros. Y esta es una mañana para que volvamos a tener vida. Y cuando Dios me dijo el domingo pasado, cuando ya terminaba la reunión, yo soy el camino, la verdad y la vida, vuelve a decir esta verdad. Es porque vuelvo a decir lo que ya alguna vez a muchos le he dicho y a mí mismo me lo he dicho. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Fíjese que el camino, la verdad y la vida, ¿por qué la vida va al fondo? Porque si tenés el camino y tenés la verdad, tenés la vida, y si tenés la vida, tenés todo. Porque ¿qué significa la palabra vida? Significa algo que crece, algo que tiene propósito. Una planta, estas plantas, si usted las ve que se secan, sabe que no tienen más vida, no van a volver a crecer, se van a morir, no van a dar más hojas, va a ser feo ya. Alguien se puede parar frente, y pongo una planta como ejemplo, frente a una planta que está seca, que ya no va a volver a brotar y decir, qué linda que es. Es muy raro, puede haber alguno que tenga cierto gusto y no quiero discutir con ellos. Pero es muy raro que alguien diga, qué linda planta, y está seca, no va a tener más hoja. Un vientito que venga, tac, se cae y ya vuela, se la lleva el viento. Usted no dice eso, qué linda que está la planta. Ahora, si usted ve algo con vida, es algo que se aprecia, que sabe que va a crecer, la va a mirar. Yo veo a mi esposa que le gustan mucho las plantas y por ahí me dice, ¿viste la flor que di yo? ¿Viste? Llego y miro. ¿Qué flor? Es, mira qué lindo. Porque dio un fruto, porque tuvo un propósito. Eso es la vida. Mis amigos, Jesús es vida. Queridos, es vida. ¡Ey! Jesús es vida. Salvación es vida. ¡Ey! Vida, vida. Vida crece. Hay propósito. Hay cosas buenas. Sí, pero que Jesús lo cambie a este otro y ahí lo voy a creer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero Jesús es vida. Y si hay vida hay propósito. Y si hay propósito cambia o no. Y yo decía, ¿cómo? ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar. Quien les habla le contó 1.000.000 de veces el testimonio. Se convirtió porque quien habló recién, la doña, oró por mí. Y le pidió a Dios que me cambie. Y Dios me cambió. Y bueno, mamita, ¿qué querés? No todo es tan fácil. No había mucho por cambiar. No es tan fácil. Ustedes se piensan que no los entiendo cuando dicen, no cambia, mira, che. Y yo me miro a mí mismo. Y muchas veces, viste, lo primero que hacemos, este dedo empieza a crecer, ¿vio? Y después te das cuenta que lo tenés que esconder y decir, no, ya va a cambiar. Porque vos también cambiaste. Porque la vida de Jesús produjo cambios, produjo frutos, produce futuro. Uno de los sinónimos de vida es futuro. Porque lo que tiene vida, tiene futuro. ¿Cómo que no tiene futuro? Tiene futuro. ¿Y por qué tiene futuro? Porque hay cosas que Dios puede hacer. ¿Y cómo que Dios puede hacer? Miren, siempre me quedó marcado, me quedó grabado, hace muchos años, en un congreso misionero, estaba un hombre que era presidente de la juventud y qué sé yo, de misioneras de Argentina, Jucum creo que se llama la organización. Y estaba este hombre que era el presidente, el que enviaba a los jóvenes de Argentina al mundo. Un hombre que había ido muchas veces de misionero a muchos lugares. En uno de esos lugares que él fue de misionero en África, se encontró con una misionera, mujer, y contaba este testimonio, polaca. Una polaca. Debe haber sido gringa, porque si era polaca. Y esta mujer era una mujer mayor, muy mayor, más de 80. Entonces, bueno, viste, decía, mira la misionera. Lo primero que te pensás que es la fundadora del lugar donde está.
¿O no? Vos llegás a un lugar y hay una señora mayor y es misionera y que yo imaginaría esta debe ser las primeras que vino acá. Pues no, hacía unos años nomás que estaba. Y él contaba que esta mujer tuvo una vida como cualquier mujer polaca o cordobesa, como cualquier persona. No se crea que en Polonia son distintos a Argentina, son también. ¿Usted no vio las imágenes de la guerra de Ucrania? ¿Vio que son gente igual que nosotros? ¿Vio que tienen ollas viejas? ¿Sabe que me fijé en eso? El otro día mostraba una casa destruida de Ucrania. Vio, qué sé yo, y una mujer mayor entrando. ¿Y sabe lo que observé? Que las ollas estaban manchadas como la de mi casa. Había ollas viejas. Vio que las ollas se manchan, se ponen viejas. No, en serio, estoy hablando en serio. Había jarritos, vio los jarritos. Usted dice, ¿cómo va a tener estos jarritos? En Ucrania usan los jarritos igual que acá. Esos jarritos que vos decís, che, tenés que tirarlos. Yo, no, si anda hermoso, soy el más rico para preparar el... Ah, no, el Fernet no era el mate cocido. Y esta mujer polaca estaba allí en la misión. Entonces, cuando él empieza a intercalar, ¿cómo se dice? A interrelacionarse con ella, a charlar, logra establecer una amistad y cuenta el testimonio de esta mujer. Esta mujer vivió en Polonia, crió sus hijos, vivió con su marido, iba a la iglesia. Pero Dios, cuando ella era joven, le había dicho que la iba a enviar a las naciones. Y de pronto transcurrió la vida. No sé, habrá tenido hijos, los crió. Habrá tenido situaciones adversas, económicas, las tuvo que remar. Y pasó la vida. Y no pudo hacer mucho más que ir a la iglesia. Pero de pronto, en algún momento de esa vida, se encontró con que estaba viuda y jubilada. Pero ya era muy mayor. Muy mayor. Cuenta Rodríguez, el que contó este testimonio, que cuando él la conoció tenía 82 años ya. Y hacía algunos años que estaba en la misión. O sea que si imaginamos ya tenía sus 70, pongamos, o 75 quizás. Y Dios le dijo, ¿no te dije que te iba a enviar a las naciones? Y justo en ese momento, en la iglesia y en donde ella estaba, había una movida para ir y ella trabajaba para las misiones mientras tanto. Desde su punto, yo de acá hago lo mío. Pero Dios le dijo, no, vos tenés vida, vos tenés Jesús. Le estoy hablando a usted. Usted tiene vida, usted tiene a Jesús. Usted tiene a aquel que le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes pueden hacer mayores cosas que las que yo hice. A Jesús le bastaron 3 años para transformar la historia. Nosotros podemos usar mucho más que 3 años para cambiar nuestra historia. Y la historia de muchos. Por eso digo que cuando Dios me dio esta palabra el domingo, volvió a darme vida. Volvió a decirme, Miguel, todavía es necesario que transmitas vida. Y no es mi vida, es la vida de Jesús. Es la vida que Él da. Entonces esta mujer dijo, bueno, voy a ir a la misión. Y se fue al África. Y Dios la usaba tremendamente. Por eso él cuando llegó, decía Rodríguez, yo pensé que era una de las fundadoras, porque Dios la usaba tremendamente. Y seguramente no la usó por 30 años, lo que dura una vida normal. Quizás 5, quizás 4, no lo sé. ¿Entiende lo que le digo? Jesús es vida. Y en la vida hay propósito. Y en la vida hay crecimiento. En la vida hay futuro. Y por eso creo que la pastora recién ministró y dijo que usáramos la goma de borrar. La goma de borrar. Y borráramos nuestro pasado. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Ahora, a veces hemos usado más este argumento para justificar nuestro pecado actual que para partir a una nueva vida. Un nuevo comienzo.
Hemos usado más este argumento para decir, bueno, yo soy nueva criatura. Y algunos filósofos del Evangelio o de la Biblia argumentan esto para hacer cualquier cosa. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y voy al 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Camino. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Verdad? Hay un camino. Son los mandamientos. Y no estoy hablando en forma religiosa, los 10 mandamientos. Mire, me tocó compartir esta semana con unas personas que respeto, son siervos de Dios, sirven a Dios en Mendoza. Estuve en un cumpleaños con ellos y la señora y el hombre, los dos, tienen una situación de salud bastante delicada, son avanzados en edad, no tan viejos, pero son grandes, pero tienen algunos problemitas de salud. Pero sirven a Dios, ellos, sus hijos. Uno de sus hijos, el varón, creo que va a ser apartado como pastor en la iglesia. Y, en fin, gente temerosa de Dios. Y yo los escuchaba hablar. Y mientras ellos hablaban, encontré una sola cosa que a mí me sorprendió. Encontré mucha religión. Mucha religión. Mucho mandamiento, que alguno puede decir mandamiento de hombre, pero muchos preceptos de hombre. Y que, mire, en la conversación, ellos lo único que me preguntaron muchas veces, la señora que hablaba conmigo, es si éramos pentecostales. Ella tenía una sola preocupación, si éramos pentecostales o éramos otra cosa, supongamos bautista, hermano libre o no sé qué. Como que si yo le llegaba a decir bautista, no hablamos más, digamos. Mucha postura religiosa. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando digo mandamiento no estoy diciendo postura religiosa. ¿Entiendes? Que es lo que a veces los hombres hacemos. Por eso dije que cuando uno va a señalar, dice, y ahí nomás cierra el dedito y dice, vamos a orar a Dios. Porque no se tratan los mandamientos para llegar a la vida, las cosas que a lo mejor a veces siervos de Dios interpretan como ley, como lo que hay que sí o sí, si vos no haces esto, estás fuera. Como dice Rudy Gay, trae friqueado. No. Los mandamientos son entender lo que dice Dios. Saber lo que dice Dios. Y como dije al principio, no de memoria, sino vivirlo. Y la verdad es el Espíritu Santo. Y Jesús acababa de decir, y lo vuelve a decir ahora, si lo seguimos leyendo, que Él le enviaría al Espíritu Santo y Él le revelaría toda la verdad. ¿Entiende? Es imposible que alguien que en honestidad diga que está haciendo lo que Dios le dice que tenía que hacer y que le ha revelado el Espíritu Santo y que esto no sea una verdad bíblica. A ver si soy claro. El Espíritu Santo me dijo que mate pollitos y los tire la sangre en el altar porque hay un texto que dice que la sangre se derramaba en el altar, por decir una soncera. Entonces, y esa es una verdad, porque el Espíritu Santo me lo dijo. No está en la Biblia. ¿Entiende lo que digo? No está en la Biblia. No es el Espíritu Santo el que te lo dijo. Entonces no hay un mandamiento de Dios en eso. Y porque no hay un mandamiento de Dios, no hay un camino. Y ese no es el camino. Y si ese no es el camino, no tiene verdad. Y si no tiene la verdad, no tiene el Espíritu Santo, no hay revelación, no llegaste al Padre, no hay vida. ¿Sabe cuál es la consecuencia cuando no hay vida? Fenece, muere. ¿Y sabe quién muere? Muere su alma. Se queda sin vida. Y algunos, porque levanto mi mano también, hemos experimentado esto. Y nos hemos quedado sin vida. Y no es que estamos muertos, si no estaríamos acá.
Nos hemos quedado sin vida de Dios, sin gozo, sin paz, sin alegría, sin fuerzas para enfrentar las cosas difíciles. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que a veces habrá días malos, pero con Jesús se pasan. Pero cuando no está Jesús, no está la vida. Y no vemos esas cosas mayores de las que Él dice que nosotros íbamos a ver. ¿Y qué será lo mayor? Y a mí se me ocurre que una de esas cosas, por ejemplo, Jesús le dijo porque Él sabía que en los postreros días habría depresión. ¿Saben lo que es la depresión? ¿Es de Dios? Y entonces, porque la Biblia no dice en ningún lado que Jesús echó fuera la depresión. Por ejemplo, tomo un ejemplo rápido. Entonces, pero dice Jesús que Dios hace mayores cosas. Cosas que Él no hizo. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Hay un camino y es la palabra. Pero es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y a veces los hombres de Dios, y me pongo como ejemplo, con mi mea culpa, enseñamos la palabra de una forma tal que aquel que la recibe, como no la recibe del Espíritu Santo, es más lo que lo aleja que lo que lo acerca. Hay más una palabra para decirle fuera de la iglesia que para decirle entra por este camino. Mira, hay una palabra. Y quizás esa primera palabra sea Dios te ama. Dios te restaura. Pero hay una palabra. Jesús murió por vos. Esa es una palabra. Hay un camino y es la palabra. Y hay una verdad y es revelada por el Espíritu Santo. Y oro en esta mañana para que en este auditorio y en estas personas y en las que las personas estas que estamos aquí podamos afectar, viva y sea una verdad el Espíritu Santo. Podamos encontrar palabras reveladas todos los días para cada cosa que hacemos. Que sea el Espíritu Santo el que frene nuestras vidas cuando vamos a cometer un error. Y no una mirada retórica y condenadora de algún pensamiento de hombre. Oro en esta mañana para que el Espíritu Santo revele la verdad y venga la vida. Y veamos mayores cosas. Mayores cosas. Veamos cuán grandes y maravillosas cosas Dios puede hacer con cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas podemos hacer en el nombre de Jesús? Aleluya. Aleluya.